Hola, mi nombre es Luis Alberto Herrera Gil. Soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y me desempeñé como profesor investigador de tiempo completo en el ahora Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Esto fue durante 40 años. Bueno, 39 y cacho. Algo es algo. Eh, y me han solicitado por parte de la universidad, por medio del colega y amigo Fermín Reigadas, pues que haga algunos comentarios sobre mi experiencia durante la observación del eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991. Y bueno, pues sí, fue una experiencia extraordinaria. La viviría una y mil veces, ¿verdad? Aunque en versión mejorada, ¿verdad? Porque ya con la experiencia. Eh, pero debemos de decir también de que no fue nada más una experiencia personal. La verdad es que también fue una experiencia colectiva muy importante. Eh, pues sí, a la sazón éramos varios académicos en unos 3 años antes más o menos del evento, que empezamos a notar pues comentarios en revistas que leíamos, porque todos éramos muy aficionados a la ciencia, aunque éramos de departamentos diferentes, y leíamos revistas de divulgación, ¿no? No nada más las que usábamos, las revistas científicas que usábamos para dar clases normalmente o libros, sino que nos gustaba pues las revistas de divulgación, Astronomy, Sky and Telescope, no sé, varios, ¿no? Varias revistas. Y ahí empezamos a notar que se mencionaba constantemente esto del eclipse total de Sol de 1991. Y bueno, ¿por qué tanto interés, no? ¿Por qué tanto entusiasmo por este evento? Ahí nos dimos cuenta varios de que lo que sucedía era que este eclipse iba a durar mucho tiempo. Iba a durar 6 minutos 53 segundos más o menos, que es muchísimo para un eclipse. O sea, hay muchos eclipses anualmente, pero este iba a ser muy largo. Y constituía una oportunidad de oro, ¿verdad? Porque la mejor manera de estudiar la corona solar es recibiendo las radiaciones, ¿no?, que emite la corona lo más directamente posible. Sabemos, por ejemplo, que en los observatorios astronómicos donde se estudia el Sol, pues el Sol es proyectado con los telescopios de alta resolución, se provocan eclipses artificiales, ¿no?, tecnológicamente hablando, pero no tienen obviamente la misma calidad las radiaciones reflejadas que las directas para medirlas, ¿no? Por eso pues había tanto entusiasmo. Estos colegas y yo pues sentimos también una responsabilidad, porque pues se trata de estudio del Sol, y el Sol pues no estamos hablando de cualquier cosa. El Sol es la fuente de energía de una buena porción de los sistemas de la superficie terrestre, ¿no? La atmósfera, eh, los mismos sistemas energéticos, o el movimiento de la energía en los sistemas ecológicos viene fundamentalmente del Sol. Entonces, y ya no mencionamos la agricultura, toda esta cuestión, ¿no? Entonces sentimos la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena. ¿Por qué? Pues porque el eclipse, ya viendo la trayectoria, iba a pasar, digamos, su máximo, iba a estar en las vecindades de La Paz, un poco al sur, en un rancho llamado La Matanza o Matancitas, no recuerdo bien. Pero básicamente la duración iba a ser casi igual aquí en La Paz, y aquí estaba pues la universidad. Además, la universidad en ese momento, en julio, está de vacaciones, entonces tendríamos disponibilidad del espacio del campus para que científicos de todo el mundo realizaran
sus observaciones, ¿no? Con toda una serie de servicios y beneficios que podríamos proporcionarles. De manera que pues estos colegas y yo decidimos gestionar ante las autoridades universitarias que se implementara un proyecto, ¿no? para apoyo de esta comunidad científica de astrónomos solares. Y aquí cabe mencionar, como decía al principio, que pues era un esfuerzo colectivo. Estábamos en principio 4 colegas, bueno, yo incluido. Estábamos el ingeniero Manuel Oseguera Cházaro, que es ingeniero aeronáutico. Estaba José Luis Díaz de León, que es bioquímico. Estaba Alejandro Carrillo Chávez, que es geólogo, ingeniero geólogo. Y yo, que soy biólogo, ¿no? Pero todos con interés en la ciencia, en la astronomía, en toda esta cuestión. De manera que gestionamos con las autoridades de la universidad. En ese momento el rector era José Aguirre Vázquez, el maestro, y como secretario general estaba el maestro Jesús Druz González, a quien le mando un saludo, por cierto. Y bueno, siendo académicos también entendieron el nivel del reto que teníamos, ¿no? En cierto momento. Entonces, pues empezó pues poco a poco, durante estos 3 años, 2 años y medio, a implementarse, a ir aumentando los apoyos, las comisiones, todo esto para que se pudiera llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y para esto, como todos buenos mexicanos, se generó un comité, ¿verdad? El comité éramos estos 4 locos que andábamos ahí con lo del eclipse. El Comité Universitario para la Observación del Eclipse de 1991, en corto el CUPOE, ¿verdad? El CUPOE. Y bien, si bien empezamos nosotros 4, ¿no? Impartiendo conferencias, armamos un guión para las conferencias que incluiría los antecedentes históricos y culturales, que era mi parte. Alejandro Carrillo y el ingeniero Ceguera se encargarían de la parte tecnológica y científica, la parte física, ¿no? Y el doctor Díaz de León se encargaría de la parte de prevención de daño óptico, porque resulta que una observación incorrecta de un eclipse total de sol puede llevar a daño en la retina, ¿no? Porque en las fases parciales pues se está observando la superficie del sol, al menos parcialmente. Entonces hay el riesgo de ese daño. Entonces era uno de los puntos importantes, informar a la población en general, de aquí de La Paz y en general, de que había que evitar ese daño, ¿no? Y bueno, empezamos con las conferencias. A la sazón, en ese momento yo también estaba fungiendo como jefe del departamento de difusión cultural, y esto llevó a que tuviéramos algunas ventajas de gestión y estas cuestiones, y también a la participación de personal del área de cultura. Por otro lado, las conferencias fue lo primero que arrancó, y también la gestión, ¿no? Gestión que, bueno, incluía los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal, el federal, toda una serie de instancias diferentes para que nos facilitaran diferentes apoyos, ¿no? Simultáneamente empezó a lanzarse ya la circular, pues, a los investigadores de diferentes países. En ese tiempo no había internet, se hizo por fax, por telex, por correo normal. Pero la respuesta fue relativamente rápida. Empezamos a recibir respuesta de muchos países. Para no hacer el cuento largo, 26 países se inscribieron en el evento, ¿no? En apoyos al evento. Finalmente, si bien las conferencias fueron pues de alrededor de 400, ya contando ahí en difusión cultural cuántos eran, también se implementaron toda una serie de otras estrategias, ¿no? Básicamente seguíamos este esquema, ¿no? Yo me encargaba de la parte de difusión y divulgación, Manuel y Alejandro en la parte física y tecnológica, y el doctor José Luis en la cuestión de la salud, ¿no?
y bueno, me preguntaban por mi experiencia. Bueno, mi experiencia fue muy creativa, ¿no? O sea, me estimuló mucho la creatividad, ¿no? Ya sea en el reparto, la impartición de las conferencias, hacer los pinitos en las primeras gráficas digitales que se hacían a base de píxeles manualmente en esa época, con computadoras de píxeles grandes, ¿no? También me tocó elaborar una historieta, ¿no? Una historieta con básicamente 3 personajes y una serie de personajes secundarios que eran fauna y flora de aquí de Baja California Sur. Eh, bueno, Selene Cachora, Solario Cardón y Orión Camaleón, ¿verdad? Después mis colegas se darían cuenta que yo había basado los caracteres de cada uno en los otros integrantes del comité, pero bueno, era parte de la diversión, parte del humor, ¿no? Y bueno, el paisaje, pues era el paisaje sudcaliforniano, básicamente, la parte desértica, cactáceas, arroyos con gobernadoras, y ahí se desarrollaban los 3 personajes y platicaban de lo que es un eclipse, de la función del sol en el sistema ecológico, de toda una serie de cosas, ¿no? Pero con un poco de humor, expresividad, ¿no? El personaje central era la que tenía el nombre de la luna, ¿no? Selene Cachora. Y bueno, desgraciadamente los originales no sé dónde quedaron, se perdieron en los archivos, pero pues debe haber por ahí, espero, una copia, espero que aparezca. Bueno, por otro lado, el órgano de difusión de la universidad, que era la revista Panorama, también ahí en difusión cultural, le dedicó un número especial, ¿no? Con autoría de todos nosotros, de artículos, eh, y al final un pequeño esquema de cómo realizar un aparato para observación del eclipse con materiales caseros, ¿no? Para evitar el daño óptico, pero observarlo bien, ¿no? Eh, en fin. Otra parte que me tocó también fue radio. Durante el proceso se nos fueron integrando otros colegas, unos se ofrecieron hasta choferear, ¿no? El maestro Enrique González, por ejemplo, se fletó ayudándonos con todo un montón de traslado de materiales y de cosas. Pero pues también académicamente, ¿no? La doctora Lorela Castorena Davis, ella tenía un programa en radio de parte de la universidad por ciencias sociales, porque ella es socióloga básicamente, y tenía un programa muy afamado llamado Convergencias, premiado y todo, y propuso una serie exclusivamente para la cuestión del eclipse, ¿no? Y me invitó a participar. Estuvimos ahí, 26 programas produjimos, y ahí hubo participación invaluable de estudiantes, por ejemplo, y era todo, era historia, era discusiones de teorías generales de la ciencia astronómica, personajes, sus aportaciones, hasta dramatizaciones, ¿no? Hubo de todo, hasta humor, o sea, hubo de todo. Y bueno, quedaron esos 26 carretes, están en carretes, no había todavía almacenamiento digital accesible, ¿no? Por todos lados, como ahora. Y bueno, también por parte de difusión cultural está otra persona que estaba encargada de radio universitaria, que era Rocío Maceda Díaz. Ella es bióloga marina y teníamos diversos programas, incluso ella y yo alguna vez hicimos el noticiero de la universidad, éramos la voz masculina y la voz femenina. Y ella armó otro tipo de proyecto radiofónico, esto era entrevistas directas a los investigadores, ¿no? O sea, conforme se fueron comunicando, ya un poco antes del evento empezaron a llegar los científicos, los equipos, ¿no? Con sus materiales, su tecnología, sus contenedores, todo esto. Y ahí pues la bióloga Rocío comenzó a entrevistar a cada uno de ellos y me comentaba ella que se empezó a hacer más claro la inmensa importancia de este evento, ¿no? La inmensa importancia, todo lo que se podía lograr entender del Sol con estas mediciones que se iban a realizar, y el contexto cultural, científico y todo. Una cosa muy interesante. Por otra parte, sí, pues empezaron a llegar y bueno,
no todos los que conectaron llegaron, ¿verdad? O sea, otros encontraron otras opciones, en fin. Pero sí llegamos a recibir 26 países en el campus, que es bastante. Equipos con desde 5 en número hasta 45, ¿no? Eran los rusos, por ejemplo, y los checos. Eran 45 rusos y 5 checos, ¿no? Y así, y ahí estaban los coreanos, los japoneses, los chinos, en fin, los belgas. Los empezamos a recibir en diferentes horas, en fechas y horas del día. Algunos ya dormíamos ahí porque había que recibirlos a las 2, 3 de la mañana, los equipos. Y además, no nada más era que llegaran y ya, ¿verdad? Había que hospedarlos en el campus. Y ahí el doctor Díaz de León hizo un trabajo espléndido de acondicionamiento del campus para dormitorios. Cada salón de clase se habilitó como un dormitorio. El ejército mexicano nos prestó camas plegables para las aulas. Se amueblaron con muebles sencillos. Se procuró que tuvieran aire acondicionado porque era julio. En La Paz es infame el calor, son 40 y tantos grados a la sombra, ¿no? Entonces imagínense los rusos, los checos, toda la gente de las latitudes aquellas llegando a este desierto con esta temperatura, ¿verdad? Entonces era de vital importancia que hubiera aire acondicionado en cada habitación, de aquellos de caja, ¿no? No había tantos, no había ni splits todavía. Y bueno, aparte de eso, regaderas extra, baños portátiles. El maestro Manuel hizo un espléndido trabajo también de gestión con Telecom, por ejemplo, en ese momento, el entonces Telecom. Pudimos implementar en la biblioteca fax. El fax era la faxmanía, la época de la faxmanía exactamente. Telex, correo normal. Inclusive ante la iniciativa privada gestionamos servicio bancario, ¿verdad? Para la gente ahí en la biblioteca. Y también la primera cabina de teléfono operada con tarjeta, ¿no? Que hubo en el estado, porque eso llegó muchos años después a la ciudad, pero ya en ese momento era una tecnología de punta, ¿no? Y muchos países de los que llegaron ya tenían esa tecnología. Entonces les proporcionamos también la telefonía por tarjeta. En fin, la universidad también empezó a recibir beneficios, o sea, por ejemplo, el cerco perimetral, se logró el cerco perimetral, porque obviamente eran equipos muy costosos los que estaban ahí. Por otro lado, 40 computadoras eran de punta, eran 360, creo que era un escándalo. No me acuerdo qué nivel tenían. Entonces, enormes, con unas pantallas enormes también. Y esas 40 computadoras primeras que llegaron ahí del proyecto fue con lo que se inició el área de cómputo de la universidad y las carreras de cómputo que después vinieron. En fin, pues la universidad empezó a recibir también ciertos beneficios, ¿no? del proyecto. Y pues ahí estuvimos para presenciarlo, ¿verdad? Era muy satisfactorio. Y por supuesto, la convivencia con los científicos de todos los países, ¿no? Era extraordinaria. El gimnasio auditorio fue habilitado como el comedor, ¿no? El gran comedor, una enorme cocina con mesas, sillas, todo. El amigo Cuco Moirón fue el que se encargó de esto. Y bueno, ahí hubo una primera cena cuando ya llegaron todos los líderes y los asistentes y asociados de los investigadores. Nos enseñaron pues cosas de su cultura, sus danzas, sus cantos, hubo brindis, fue un evento no programado, pero extraordinario, ¿no? Veíamos a los dos líderes japoneses haciendo una danza tradicional, uno haciendo lo de campesina, el de campesino, otro de campesino, con las servilletas improvisaban las vestimentas y las figuras, ahí mismo, ¿no? O sea, sin planearlo. El baile de los rusos, su alegría, bueno, fue un evento extraordinario, no planeado, ¿no? Curiosamente. Pero esa fue una parte de la experiencia que a mí me enriqueció mucho, ¿no? Si me preguntan en cuanto a experiencia.
Y bueno, después llegó obviamente los días previos al evento, ya los equipos estaban montados. Nosotros habíamos conseguido un telescopio eh, que había sido reemplazado por uno de mayor potencia en una institución americana. Nos lo dieron muy barato, lo trajimos. El maestro Segre estuvo organizando observaciones con la población durante meses con él. De broma, los colegas le llamaban el boiler porque era un cilindro blanco, ¿verdad? Y así se le quedó el apodo del boiler, ¿no? El calentador de agua. Y era un telescopio para astrónomos profesionales de 26 milímetros, era bueno. Y con eso pues se pudo hacer observaciones de estrellas, planetas, lo que ustedes quieran, y divulgar, ¿no?, a la población esta fascinación por la astronomía. Pero bueno, no se podía comparar con lo que trajeron aquellos personajes, ¿verdad? Los rusos traían 3 contenedores llenos de equipo gigantescos, ¿no? Se vinieron por Los Cabos, no llegaban porque estaban tomándose foto con los cardones, porque no lo podían creer que existieran esas criaturas, ¿no? Pero llegaron. El cuarto contenedor se bromeaba de que contenía puro vodka, pero bueno, así fue todo, ¿no? Había también ligereza, no había tanta... A veces había mucha tensión, mucho trabajo acumulado, pero también había pláticas, humor. Fue extraordinario, un momento extraordinario. Finalmente llegó el día previo y estaba nublado, ¿no? Eso fue así como que... Muchos investigadores estaban un poco inquietos. Los coreanos fueron a vernos muy preocupados. Oigan, dice, que hay nubes, ¿qué va a pasar? Bueno, afortunadamente el maestro Ceguera era muy previsor. Él tenía ahí ya sus estadísticas. En los últimos 28 años, encontró él, el 11 de julio nunca había estado nublado. Pues no les pudo dar el 1000% de seguridad, pero les pudo dar la estadística. Así, miren, es muy poco probable que el año 29 también, o sea, de mala suerte esté nublado, ¿no? Ya se fueron un poco más tranquilos con esa probabilidad. De todas maneras, al día siguiente, que muchos días de no dormir en mi casa, dormí en mi casa, me quedé un poco dormido, me levanté como resorte, corrí a la ventana y vi aquello, dije, ay, qué maravilla, había una nubecita en el horizonte que se está disolviendo, dije, gracias Cosmos, ¿verdad? Por no estar nublado, y encarrerémonos a la universidad, ¿no? Y ahí en la mañana fue el evento. La bióloga Rocío Maceda realizó una transmisión en vivo de lo que estaba ocurriendo en el campo. Habíamos invitado a la población a que fuera a la explanada de la rectoría. Colocamos ahí el telescopio, estuvimos proyectando el sol, ¿no?, en las paredes o en una pantalla, platicando con la gente, todo esto, ¿no? El maestro José Luis cuidando de que no hicieran observaciones inadecuadas. Y llegó el momento en que se empezó a dar la totalidad, ¿no? Poco a poco empezó a oscurecerse, pero el maestro José Luis y yo dijimos, ya pueden observar, pero de repente volteamos y vamos viendo eso. Le dijimos, esperen un momento porque algo está pasando. Resulta que la corona solar estaba inmensamente expandida. La oscuridad total no se dio, estaba gris, ¿verdad? Pero una cosa deslumbrante también. Cosa que fue muy afortunada también para los investigadores porque había mucha radiación medible, estaba la corona todo lo que daba. Después ya cuando ya estuvimos seguros que no había peligro, ya les dijimos, ya pueden observar, disfruten. Y yo en el radio me dijo Rocío Maceda, hiciste lo mejor que pudiste hacer, dijiste me callo. Y ya todo el mundo pudo disfrutar varios minutos del espectáculo. Le pedí estaba el señor Barrios ayudándome, uno de los choferes. Le dije, avísame cuando sea tal tiempo. Me avisó, dije, ya pueden dejar de observar. Y en ese momento empezó a abrirse otra vez, a verse la luz de nuevo, ¿no? Y tiempo después, el director de la biblioteca, que era Ernesto Adams Ruiz, maestro, me dice,
dijiste una frase muy afortunada, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque la luz se empezó a ver, pues que venía ya, ¿no? La luz ahí por el campus. Y dijiste, vean, ahí viene la luz desde la biblioteca. No, la luz viene desde la biblioteca. Dijo, eso para mí fue poético, fue muy importante, me dice. Y dice que había notado la frase, ¿no? Dije, bueno, no fue intencional, le digo, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo puedes usar para promocionar que de la luz ahí viene, ¿no? La luz del conocimiento viene de la biblioteca. Y así pasó el evento, entonces ya fue momento de relajarse un poco, comentar con los colegas, celebrar, por supuesto. Al otro día, Boris, uno de los científicos rusos que es un amigo nuestro, llegó y me ofreció muy generosamente una placa en que se veía el eclipse, placa fotográfica, y se veía la corona con dos polos enormes, ¿no? Expandidos. Me dice, te la voy a dar. Le dije, no, no me la vas a dar. Digo, porque eso para ti va a ser mucho más valioso. Le digo, para ti puede ser una fuente de mucha información. Entonces, te lo agradezco de corazón, pero prefiero que lo conserves. Le digo, no, no, no. No, fue una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, empezó ya a volver a la normalidad del campus, a desmontar todo, a irnos a nuestras casas, a descansar, todo esto. Eh, y bueno, pasamos a nuestras labores normales. Acabaron las vacaciones, regresamos a clases, todo, pero la secuela siguió, ¿no? Recibimos tarjetas, cartas de agradecimiento, nos regalaron varios telescopios que ya no requerían ellos, que también quién sabe dónde quedaron finalmente. Este, pero fue lo más satisfactorio a la larga fue ver en las revistas científicas las publicaciones y reconocer los nombres, ¿no? De repente veíamos la revista Scientific American, ¿no? Con el globo solar ahí, en medio, naranja. Y luego empezábamos a ojear y veíamos los artículos y veíamos los nombres, y este estuvo aquí, este estuvo aquí, este estuvo aquí, ¿no? Y estos datos los sacó de acá, y ta, 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 ta. Era extraordinario, fue muy, muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, pues esa sería a grosso modo mi experiencia que les puedo pasar. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer platicarles esto, aunque sea una pequeña parte de una plétora de otras experiencias que les podría comentar. Muchas gracias.